Saludos amigos, hoy es 24 de agosto, mi nombre es Marcos Barchilón, les hablo desde Israel con las últimas noticias. La coordinadora de la Unión Europea contra el antisemitismo se enfrenta a una campaña de destitución tras defender a Israel. Se está intensificando una campaña de miembros del Parlamento Europeo que buscan destituir a la coordinadora de antisemitismo de la Unión Europea, después de que ella advirtiera que las políticas hostiles hacia Israel contribuyen al aumento del antisemitismo, según supo el periódico Israel Hayom, de fuentes familiarizadas con la situación. 26 miembros del Parlamento Europeo presentaron recientemente una carta formal a la Comisión Europea solicitando la destitución de Katrina von Schnurbein, quien ha desempeñado un cargo durante 10 años y cuenta con un fuerte apoyo de organizaciones judías de todo el continente. La carta obtenida por este periódico critica específicamente su desempeño profesional, centrándose específicamente en las declaraciones de un protocolo filtrado de una reunión celebrada a finales de mayo con la participación de von Schnurbein. Esta señora, cuyo título completo es coordinadora de la Comisión Europea para la lucha contra el antisemitismo y el fomento de la vida judía, conversó con Israel Hayom en junio, durante la cual señaló que las amenazas a la seguridad judía indican una amenaza más amplia para la democracia europea. También advirtió contra los intentos de exonerar a Europa de su responsabilidad en el Holocausto. Durante la sesión de finales de mayo, esta señora se dirigió a embajadores y representantes diplomáticos presentando su evaluación profesional de la relación entre antisemitismo y los esfuerzos por deslegitimar a Israel. La filtración del protocolo generó una gran controversia entre parlamentarios de grupos políticos de izquierda moderada y radical, incluyendo a los verdes, los socialistas y los liberales. La correspondencia parlamentaria argumenta que la coordinadora de antisemitismo merece ser destituida porque su defensa de Israel socava sus esfuerzos de prevención del antisemitismo. Su principal alegación es que se excedió en su autoridad institucional al intentar persuadir a los representantes de los Estados miembros de la Unión Europea para que no impusieran sanciones que afectaran la posición de Israel en el acuerdo de asociación con la Unión Europea. Fuentes bien informadas explican que von Schnurbein aclaró a embajadores y funcionarios de la Unión Europea que, si bien no todas las críticas a Israel constituyen antisemitismo, las políticas antagónicas hacia Israel generan sentimiento antisemita en todo el continente. Enfatizó el impacto de la guerra en Gaza, el ambiente anti-israelí en las poblaciones judías europeas. Durante la sesión de mayo, observó que los eventos benéficos de empleados de la Unión Europea en apoyo a Gaza generan antisemitismo ambiental. Señaló la participación de Hamás en las protestas europeas posteriores al 7 de octubre y recalcó la importancia de la cautela ante acciones que pudieran generar rumores sobre los judíos y difundir información incendiaria. Fuentes de Bruselas indican que los parlamentarios buscan la destitución de esta señora para eliminar las conexiones entre las medidas antisemitas y las acusaciones de antisemitismo, buscando un sustituto
que no establezca tales vínculos. Este enfoque permitiría a los parlamentarios hostiles a Israel evitar las acusaciones de antisemitismo. Los parlamentarios insistieron en mantener la confidencialidad de la correspondencia debido a su sensibilidad, a pesar de la amplia experiencia de la comunidad judía europea sobre la conexión directa entre el conflicto de Gaza y el drástico aumento del antisemitismo. Altos funcionarios de organizaciones judías en Bruselas expresaron su preocupación porque cualquier futuro reemplazo pudiera ignorar por consideraciones políticas el aumento del antisemitismo derivado de la hostilidad hacia Israel, demostrando ser incapaz de abordar este fenómeno en expansión. Los autores de la correspondencia exigieron a la Comisión Europea una acción inmediata para el despido de von Schnurbein, alegando que ella perjudicó los esfuerzos de prevención del antisemitismo y dañó la credibilidad del cargo. La creciente campaña contra la coordinadora preocupa profundamente a la abrumadora mayoría de los representantes de las principales organizaciones judías europeas. Este ataque contra Katharina von Schnurbein por parte de organizaciones que se autodenominan organización judía constituye un comportamiento vergonzoso. El rabino Pinchas Goldschmidt, presidente de la Conferencia de Rabinos Europeos, respondió a la correspondencia de las 29 organizaciones judías que solicitaban la destitución de Katharina von Schnurbein. Las demandas de círculos judíos marginales a la destitución de la coordinadora de prevención del antisemitismo de la Comisión Europea es la primera en ocupar este puesto crucial en la Comisión. Se derivan del creciente sentimiento anti-israelí promovido por elementos de la extrema izquierda europea desde el 7 de octubre que difumina la delicada frontera entre la crítica y las políticas israelíes y el antisemitismo. La influencia de estos elementos también se filtra en los responsables políticos europeos y segmentos insignificantes de la comunidad judía. La correspondencia transmitida en respuesta a las reacciones de los líderes europeos ante la reciente decisión de Israel de intensificar la actividad militar en Gaza demuestra la sensibilidad necesaria durante los periodos de mayor incidencia del odio contra los judíos europeos. La Conferencia de Rabinos Europeos apoya a esta señora, quien ha cumplido con sus responsabilidades con fidelidad y dedicación desde su nombramiento, y expresa su profundo agradecimiento por su crucial labor durante los periodos más difíciles de la comunidad judía europea. Actualmente, esta señora mantiene el apoyo a los líderes de la Unión Europea mientras los intentos de destitución cobran impulso, pero hasta el momento no han tenido éxito. Las principales organizaciones judías de Europa apoyan a esta señora, reconocido como una profesional compasiva y dedicada que trabaja continuamente contra los desafíos del antisemitismo en Europa, que se han intensificado desde el 7 de octubre. Vean, les vuelvo a traer el tema del antisemitismo. Vean cómo en el conjunto de la Unión Europea se trata de poner aparte el antisemitismo para cubrirlo con una capa espesa para que no se consideren antisemitas en Europa. Pero es que eso se lleva en la sangre. Pero es que durante la Segunda Guerra Mundial, eso pasó el Holocausto y todavía en el siglo XXI no han superado eso. Se sigue con el antisemitismo en todo el continente europeo. Y si esto no es suficiente, escuchen
lo que les voy a comentar ahora. Esta noticia es increíble, pero es pura realidad de Europa. Consultores médicos irlandeses exigen que el Estado no dé medicamentos israelíes a niños enfermos. Más de 50 consultores de The Children's Health Island exigieron que el Estado no entregue medicamentos fabricados por la compañía israelí Teva Pharmaceuticals cuando existen alternativas viables, según informes de los medios irlandeses. Teva, un fabricante multinacional israelí de medicamentos genéricos y especializados, tiene una fuerte presencia en Irlanda, a pesar de la reciente iniciativa del país de adoptar políticas que fomenten el boicot a los productos israelíes. Ahora les explico, un producto farmacéutico genérico es un medicamento sin marca comercial que es idéntico en composición, dosis, seguridad y potencia a un medicamento de marca original. Se fabrica y comercializa una vez que la patente del medicamento de marca expira y demuestra ser bioequivalente al original, es decir, que se comporta de la misma manera en el cuerpo. Los genéricos cumplen con el mismo estándar de calidad que los medicamentos de marca y son asequibles porque no repercuten los costos de investigación y desarrollo iniciales. Según informa Teva, que es la empresa fabricante de productos farmacéuticos genéricos, si no la más importante del mundo, está entre las más importantes del mundo, pero yo apostaría porque es la primera en el mundo, respondió a la demanda de los consultores, afirmando que cualquier boicot a sus medicamentos podría imponer un riesgo para la salud y el bienestar de los pacientes. En una carta dirigida a la directora ejecutiva de la ministra de Salud, Jennifer Carroll, el viernes, 57 consultores pediátricos afirmaron que estaban preocupados por la actual catástrofe humanitaria en Gaza y que ha sido ampliamente reconocida como conforme a la definición legal de genocidio por las principales autoridades internacionales, incluidas las Naciones Unidas y la Corte Internacional de Justicia. Irlanda se unió previamente a la demanda de Sudáfrica contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia, consolidando la postura del país sobre la guerra de Israel contra Hamás. Irlanda también ha instado previamente a que se modifique la definición de genocidio para que se ajuste mejor al conflicto en curso. Solicitamos respetuosamente que se tomen medidas inmediatas para interrumpir la adquisición y el uso de productos farmacéuticos fabricados por Teva cuando existen alternativas viables, continúa la carta. Los consultores acusaron a Teva de operar bajo la jurisdicción y contribuir a la economía de un Estado actualmente bajo investigación por genocidio. Como empresa israelí que paga impuestos al gobierno israelí, afirmaron además los consultores, financia directamente los recursos diplomáticos y militares empleados por el gobierno israelí para llevar a cabo un genocidio y silenciar la disidencia, a nivel nacional e internacional. La empresa proporciona suministros médicos a donaciones a las fuerzas israelíes. Estos recursos se han utilizado para masacrar a pacientes y profesionales de la salud y para destruir por completo la infraestructura sanitaria en Gaza. Un portavoz de Teva declaró al periódico Irish Times que la empresa se adhiere a los más altos estándares de ética y prácticas comerciales,
Añadió que sus pacientes dependen de un suministro regular y fiable de medicamentos y que como uno de los mayores fabricantes de medicamentos genéricos, Teva mantiene su compromiso de garantizar que nuestros medicamentos de calidad sigan estando disponibles para sus pacientes, independientemente de su religión, creencia o etnia. Cualquier boicot a Teva puede suponer un riesgo para la salud y el bienestar de esos pacientes. Los sistemas de salud a los que servimos, nuestra fuerza laboral y global y sus familias, dijo el portavoz. El año pasado, nuestras actividades aportaron directamente 226 millones de dólares a la economía irlandesa y nuestra amplia cartera de medicamentos genéricos ha ayudado al sistema sanitario irlandés a obtener más de 1.500 millones de euros mediante sustituciones de productos genéricos durante la última década. Miren, observen hasta qué punto llega el odio, observen hasta qué punto llega no hay palabras para describir todo esto. Es tal sin sentido, pero es la pura realidad. Les he traído estos dos artículos para que se den cuenta y sigo insistiendo en ello, y aunque me digan que soy muy pesado en el antisemitismo, la ola tan grande de antisemitismo que nos está llegando hoy en día. Y esto, perdóneme que les diga, no hay quien lo pare, pero es un hecho que está ahí y ustedes tienen que ser conscientes de ello. En fin, nada más por el día de hoy. Mi nombre es Marcos Barchilón, les hablo desde Israel y les envío un cordial saludo a todos ustedes y que tengan una muy feliz semana.